Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. El comportamiento de los adolescentes es perfectamente normal. No tiene sentido andar con rodeos. Todo el mundo sabe que la adolescencia es un momento difícil. Incluso los padres y los maestros suelen poner los ojos en blanco y suspirar cuando hablan de adolescentes. Si bien las interacciones con los adolescentes pueden ser difíciles, no hay necesidad de pensar en ellas como una especie de guerra. Lo que están pasando los adolescentes es totalmente comprensible. Los niños pequeños generalmente admiran a sus padres sin dudarlo. Sin embargo, la adolescencia es una nueva fase. De repente, sus padres los avergüenzan. Y cuando no se sienten mortificados por ellas, son hipercríticos. Esta experiencia puede resultar molesta para los padres. A veces es incluso hiriente. Sin embargo, si los adultos dedican algún tiempo a entender la razón de ser de las conductas de los adolescentes, puede ser más fácil tolerarlas. Los adolescentes se están preparando esencialmente para salir al mundo solos. Desde esta perspectiva, las críticas de los adolescentes a sus padres, solo una forma de desarrollar una distancia emocional saludable. En otras palabras, cuando llegue el momento, y llegará, de que abandonen el nido, les resultará más fácil hacerlo. Esta es también la razón por la que les gusta tanto probar cosas nuevas, y se conectan constantemente con otras personas de su edad. Experiencias como estas son esencialmente adolescentes que intentan averiguar cómo será la vida cuando sean adultos y vivan sin padres. Puede ser difícil para los padres aceptar las nuevas tendencias conductuales de los adolescentes en la adolescencia. Pero tienen que aceptar que sus pequeños ahora tienen una necesidad real de liberarse. No es que no haya ningún peligro en toda esta aventura adolescente, por supuesto. La toma de riesgos imprudentes, como conducir en estado de ebriedad o conducir en estado de ebriedad, puede tener graves consecuencias. Pero no todo son malas noticias. Afortunadamente, hay maneras de utilizar esta energía para el bien. Pronto exploraremos estos escenarios de menor riesgo. Pero primero, echemos un vistazo más de cerca al cerebro de los adolescentes. Por lo general, los adolescentes reconocen las conductas de riesgo, pero no siempre saben cuándo dejar de hacerlo. Katie es una de las pacientes adolescentes de la autora en terapia. La trajeron a él por un comportamiento que hizo que la expulsaran de la escuela. Sus aventuras incluían beber tanto alcohol en una fiesta oficial de la escuela que la tuvieron que llevar al hospital para que le bombearan el estómago. Una vez que la terrible experiencia terminó, pareció realmente sorprendida de que mezclar tanto vino y tequila la hubiera llevado a una cama de hospital. Ahora, a la gente le gusta pensar que los adolescentes se meten en líos como este porque no saben nada mejor. Pero eso no es del todo cierto. De hecho, son muy conscientes del riesgo, solo que son más propensos a poner a prueba los límites. Eso es exactamente lo que hacía Katie. No es que se hubiera emborrachado en ninguna fiesta antigua. Se trataba de que había llevado tequila a una fiesta escolar donde estaba prohibido el alcohol, y luego logró convencer a la hija del director de la escuela para que empezara a beber tragos con ella. Cuando la autora le preguntó a Katie, ella dijo que era plenamente consciente de los problemas en los que podía meterse. Por supuesto, sabía que el alcohol estaba prohibido. Pero, de manera crítica, también confesó que la emoción de romper las reglas y de emborrachar a la hija del director resultó ser demasiado para ella. Experiencias como la de Katie muestran que, aunque los adolescentes comprenden el riesgo, esa comprensión no les impide comportarse mal. Hay una razón científica para ello. Todo se reduce a la dopamina, una hormona que se une a los receptores del placer en el cerebro. El resultado son sentimientos de felicidad, euforia y placer. La intensidad de la liberación de dopamina es, en promedio, mayor en el cerebro de los adolescentes que en el de los adultos. Esto significa que cuando los adolescentes participan en actividades emocionantes, sus cerebros se inundan de dopamina. Debido a esta química cerebral adolescente,
los adolescentes buscan actividades emocionantes y novedosas que les conduzcan a niveles más altos de dopamina. Por la misma razón, los adolescentes también tienden a pasar por alto las posibles consecuencias negativas de la toma de riesgos. En cambio, se concentran solo en los aspectos positivos, confiando en que se materializarán. La intensa participación social de los adolescentes es un aspecto preponderante de la preparación para salir de casa. Hemos visto que a los adolescentes les gusta adoptar conductas de riesgo, y no siempre se preocupan por los riesgos que conllevan. Pero, como si eso no fuera lo suficientemente malo, hay otro factor que aumenta su disposición a romper las reglas: sus amigos. Los adolescentes son particularmente propensos a la presión de grupo, ya que el compromiso social alcanza un alto nivel durante la adolescencia. Por ejemplo, en un estudio, se pidió a los adolescentes que utilizaran un programa de computadora que simulaba la experiencia de conducir un automóvil. Cuando los adolescentes usaron el programa con sus amigos, las estrategias de conducción arriesgadas se generalizaron mucho más. O piense en Benji, hijo de uno de los amigos del autor. Cuando Benji vivía en España cuando tenía 13 años, los chicos del lugar lo llevaron a un acantilado de 15 metros de altura desde el que saltaron a su vez al mar. Por supuesto, Benji también saltó. La presión de grupo lo exigía. Pero a diferencia de los otros niños, él no sabía que tenía que doblar las piernas al entrar al agua. Golpeó el agua con demasiada fuerza, y se fracturó la pierna derecha contra las rocas que había debajo de la superficie. Más tarde admitió que no había manera de que hubiera saltado sin que los otros niños lo presionaran. Curiosamente, el comportamiento social de los adolescentes está vinculado a la evolución. Todo está relacionado con salir de casa. Cuando estás fuera del círculo familiar por primera vez y exploras lo desconocido, está programado para que busques nuevas estructuras de apoyo. En otras palabras, la independencia recién descubierta trae consigo nuevos vínculos sociales. Desde una perspectiva evolutiva, esto tiene sentido. Los adolescentes tenían que alejarse lo más posible de su familia para reproducirse. Esto significaba que podían aparearse con individuos de otros grupos genéticos. Esto redujo el riesgo de endogamia y, por lo tanto, dio como resultado una descendencia más sana. Ese principio básico sigue siendo válido hoy en día. Los adolescentes que están preparados para explorar y viajar tienen más probabilidades de tener éxito. Trabajar fuera de sus zonas de confort se convierte en algo natural para ellos. En consecuencia, estas actitudes abiertas los hacen más adaptables a la vida, en términos generales. A largo plazo, esto puede incluso conducir a mejores oportunidades de educación y trabajo. Los adolescentes necesitan divertirse, pero tú debes ayudarlos a controlar el riesgo. Cuando se trata de la crianza de los hijos, a algunos les gusta optar por el enfoque del laissez-faire. En otras palabras, están felices de dejar que sus hijos y adolescentes lo hagan solos. La idea es que tengan que descubrir la vida por sí mismos viviéndola. Todo eso está muy bien, pero aún es necesaria la participación de los padres. El autor lo sabe por experiencia personal. Resulta que el hijo adolescente de uno de sus amigos era un conductor un poco loco. En una ocasión, incluso chocó con su coche contra un árbol. ¿La respuesta de sus padres? Le han comprado un coche nuevo. Con su comportamiento, no lograron demostrarle a su hijo que las acciones tienen consecuencias. Además, tampoco proporcionaron ninguna salida alternativa para que el niño expresara su deseo de buscar emociones fuertes. Esta historia no terminó bien. La próxima vez que el adolescente chocó contra el automóvil, hubo otro automóvil involucrado. Terminó causando heridas graves a los pasajeros del otro automóvil. Afortunadamente, existen muchos métodos para ayudar a los padres a reducir la necesidad de sus hijos de correr riesgos. Usemos la conducción temeraria como ejemplo. Todo se basa en el efecto que la velocidad tiene en el cuerpo. Es una actividad estimulante, ya que induce la liberación de dopamina que el cerebro adolescente anhela. Sin embargo, si se deja llevar ese impulso,
se pondrá en peligro a transeúntes inocentes y a los propios adolescentes. Hay muchas otras actividades que implican velocidad, pero que pueden supervisarse y controlar el riesgo, al menos hasta cierto punto. El atletismo, las carreras de karts o el esquí son opciones posibles para que los adolescentes satisfagan su necesidad de velocidad. El autor utilizó esta estrategia con su hijo adolescente y salió a patinar con él. Eso significaba que su hijo podía correr por los medios tubos y hacer trucos. Sin embargo, los riesgos que implicaba estaban contenidos porque estaba equipado con un casco y almohadillas protectoras. Si se les da a los adolescentes la oportunidad de participar en actividades de riesgo, hay beneficios evidentes. Para empezar, se entusiasmarán con la actividad. Pero después de buscar emociones fuertes, estarán más tranquilos y descansados. Se habrán saciado y no irán a la caza de otro subidón arriesgado. Durante la adolescencia, la poda y la mielinización hacen que el cerebro esté más integrado. Seamos honestos. El adolescente promedio no tiene la mejor reputación. Estereotípicamente, son un grupo de vagos perezosos, y con un olor extraño que se divierten toda la noche, practican relaciones sexuales sin protección y luego duermen hasta el mediodía del día siguiente. Contrariamente a lo que parece, la adolescencia es una época altamente productiva y estimulante. Lo que pasa es que hay que verlo desde la perspectiva del cerebro. El primer proceso cerebral clave que tiene lugar durante la adolescencia se denomina poda. Durante la infancia, el cerebro produce un exceso de neuronas y conexiones neuronales conocidas como sinapsis. Cuando llega la adolescencia, el cerebro comienza a recortar y eliminar las neuronas, y las sinapsis que cree que ya no necesita. En consecuencia, algunos circuitos neuronales se debilitan. Esto plantea la pregunta, ¿cómo sabe el cerebro qué neuronas debe podar? Sencillo. Todo se basa en experiencias previas. Por lo tanto, si un niño parece mostrar interés por la música, entonces tiene mucho sentido asegurarse de que esté inmerso en la música, y tocando un instrumento antes de que llegue la pubertad. El cerebro comprenderá que las habilidades musicales no son algo que deba desecharse. Las neuronas y las sinapsis relacionadas con la música no se deteriorarán durante la adolescencia. Dado que la poda que comienza en la adolescencia continúa hasta la edad adulta, es muy útil que los adolescentes tengan un punto de enfoque específico. Esto podría ser algo tan simple como la música o el deporte. La concentración que se invierte en estos proyectos indicará al cerebro qué neuronas deben preservarse en el proceso de poda. Entonces, ¿qué pasa con los circuitos cerebrales que no están podados? Estos se vuelven más eficientes debido a un segundo proceso conocido como mielinización. Durante esta fase, las membranas que conectan las neuronas se recubren de una sustancia grasa llamada mielina. Esta vaina permite que los mensajes neuronales pasen más rápidamente de una neurona a la siguiente. Es este desarrollo en el cerebro lo que hace que la adolescencia sea un momento tan importante para perfeccionar o fortalecer determinadas habilidades que se practicaron por primera vez durante la infancia. Este aumento de la eficiencia cumple una segunda función. Significa que los adolescentes también comienzan a desarrollar un verdadero pensamiento crítico, incluso con respecto a sus padres. Es por eso que los adolescentes salen de la pubertad con mucha más sabiduría, aunque no lo parezca en ese momento. Los adolescentes desarrollan el poder de innovar, y sus mayores deben ser un poco indulgentes cuando algo sale mal. Todos sabemos que la adolescencia es una época en la que los adolescentes hacen un verdadero esfuerzo por la libertad. A veces esto surge como un deseo de distinguirse de otras generaciones. Cuando lo piensas, tiene mucho sentido. Los adolescentes son básicamente los adultos del futuro, afectarán las interacciones y estructuras sociales. La adolescencia es un entrenamiento para esa tarea. La característica más notable de este período de formación de adolescentes es el surgimiento del poder de innovar. A diferencia de los adolescentes, los niños pequeños son básicamente esponjas. Absorben la información y el conocimiento de los padres y maestros.
Y lo hacen sin siquiera considerar que puede haber diferentes formas de ver el mundo o de resolver problemas. Los adolescentes son diferentes. Desarrollan la capacidad de pensar de forma abstracta, de autorreflexión y de pensamiento creativo. Así, los adolescentes pueden empezar a pensar en sus propias soluciones para los problemas que ven a su alrededor. Basta con considerar la reciente revolución en el mundo digital que llevó al crecimiento de las plataformas de redes sociales. Fue dirigida en gran medida por adolescentes que vieron de inmediato el potencial de Internet para la interacción social. En particular, el surgimiento de las superestrellas del marketing y líderes de tendencias de YouTube se produjo debido al interés de los adolescentes. Ahora, por supuesto, a los padres les puede resultar difícil entender lo que tanto les gusta a sus hijos adolescentes. Pero es esencial que los adultos al menos traten de entender. El autor lo sabe por experiencia propia. Un día, el hijo del autor y su banda estaban ensayando en el sótano de la escuela. Decidieron conectar todos los amplificadores, ponerlos a todo volumen y enviar una señal masiva a través de ellos. No hace falta decir que las ventanas de la escuela casi se rompieron por los aires. La reacción inicial de la escuela fue prohibir a los adolescentes volver a poner un pie en la sala de práctica. Pero un poco de reflexión les hizo darse cuenta de que los niños no estaban intentando destruir el equipo ni siquiera perturbar las clases. Sentían una curiosidad genuina. Todo lo que hacían era seguir su impulso natural de innovar. Al final, se encontró una solución. Se les permitió seguir practicando. Su creatividad no se vería reprimida. Pero de ahora en adelante, había que seguir todas las reglas y no las volvían a infringir. Se debe alentar a los adolescentes a entablar una conversación reflexiva. La adolescencia es una época curiosa. Por un lado, los adolescentes realmente quieren ser aceptados por sus compañeros y crear vínculos sociales con ellos. Por otro lado, muchos se sienten incómodos e inadecuados. Preocupa mucho que no te acepten por lo que eres. Afortunadamente, ningún adolescente necesita sufrir en silencio. Se puede hacer mucho para ayudar a los adolescentes en sus relaciones con los demás. Lo primero que hay que fomentar es la conversación reflexiva. En pocas palabras, esto implica hablar sin filtrar. No importa lo que sientan, piensen, sueñen, esperen o noten, deben dejar que todo salga a la luz. Y tú deberías hacer lo mismo. La idea es comunicar sentimientos. Así que si estás de mal humor, dilo, pero no seas grosero ni agresivo al respecto. Del mismo modo, si quieres hablar sobre asuntos más personales, debes evitar los temas relacionados con los negocios del día a día, como las tareas del hogar o los deportes. En cambio, debes tratar de hablar sobre los sueños y las aspiraciones, las dificultades en las relaciones o incluso el amor y el sexo. Es responsabilidad de los padres guiar el funcionamiento de estas conversaciones reflexivas. Si se gestionan correctamente, los adolescentes pueden utilizar las habilidades aprendidas en estos intercambios para relacionarse mejor con sus compañeros. En un nivel más fundamental, aprenderán a hablar con franqueza sobre las cosas que realmente les importan. Trabajar con conversaciones reflexivas tiene otra ventaja, la creación de empatía. Hay algo de ciencia detrás de eso. Según numerosos estudios sobre el cerebro, la conversación reflexiva, ya sea internalizada o con otras personas, le hace mucho bien al cerebro. Estimula tanto el desarrollo como la integración de la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es donde se lleva a cabo la planificación y la resolución de problemas. Pero también es la parte del cerebro que nos permite sintonizarnos con los demás. Por poner un ejemplo, escuchar se convierte no solo en un ejercicio de audición sino también de comprensión de las emociones que hay detrás de las palabras. Por lo tanto, si los adolescentes participan en una conversación reflexiva, significa que desarrollarán empatía en una etapa crítica de sus vidas. Después de todo, la empatía no solo es una habilidad crucial para crear vínculos con los demás, sino que también es algo noble por derecho propio.
Si los adolescentes van a desarrollar todo su potencial, son los padres y los educadores quienes deben fomentar y guiar.